Tercer bloque de esto que se llama versión beta, y en el día de hoy también invitamos al responsable, al delegado del INADI en Salta. Estamos hablando de Gustavo Farquharson, porque hay temas bastante interesantes que hablar con él respecto de la actividad que ha empezado a tener este organismo desde que él asumió. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a esto que se llama versión beta. Hola Carlos, gracias por invitarme. Bueno, primero y principal, hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con, lo decíamos, esta actividad. Ha habido un cambio como bastante notorio desde que asumiste. El INADI ha estado interviniendo en diferentes casos, en diferentes puntos también de la provincia. ¿Cómo ves vos tu gestión hasta este momento? Bueno, el cambio ese yo creo que tiene que ver con el cambio nacional. Un gobierno que hoy está priorizando el trabajo de distintos organismos que antes no tenían ese rol y que hoy, bueno, empiezan a tener otro protagonismo, que es el caso del INADI. La misma Victoria Donda lo ejemplificó cuando asumió de que los últimos 4 años el INADI no había hecho nada. Bueno, lo que se busca es generar todo lo contrario en esta nueva gestión, y que es visibilizar un montón de problemáticas que existen en nuestra sociedad, en todo el país, y Salta no está ajena, que son, bueno, justamente es poder trabajar para garantizar los derechos de todos y todas, que se elimine cualquier tipo de discriminación. Y el INADI, bueno, en eso tiene mucho trabajo, porque estamos hablando de muchas áreas de la sociedad, en educación, en trabajo, pueblo originario, comunidad trans. Desde que asumí, que va a ser un mes, nos hemos encontrado con un montón de denuncias de gente que no sabía que existía un organismo como el INADI, que trabajaba en función de garantizar esos derechos que se ven vulnerados día a día. Y la verdad que, bueno, con gran optimismo, con la esperanza de contribuir en la construcción de una sociedad mejor, en donde podamos generar una sociedad más inclusiva, donde podamos respetar las diferencias, porque uno lo que ve es eso, que ante la diferencia hay como la negación del derecho a la participación, al elegir cómo se quiere vivir. Y bueno, para eso estamos trabajando. Una de las cosas que llamó la atención en este mes que está justamente al frente del INADI tiene que ver con denuncias que se realizaron sobre el sistema de salud, ¿no? Sí. Porque tenemos denuncias que se hicieron por allí por no poder acceder al sistema sanitario, tal vez por cuestiones ideológicas de los medios o por desconocimiento, tal vez tanto en Tartagal como aquí en Salta también, con una mujer que no fue asistida al pensar que se le había practicado un aborto, o un chico trans también aquí en Salta que por su condición justamente no querían atenderlo en el hospital. Llama la atención, ¿no? Porque cuando uno piensa en el servicio de salud, piensa que debe ser como lo más próximo, y cuando vas al servicio de salud es porque realmente lo necesitas, es algo urgente. ¿Cómo se trabaja y cómo se concientiza justamente a este sector? Sí, si bien el INADI trabaja muchos motivos de discriminación, lo que hemos notado, lo que yo noté en este mes, es que el eje de salud que atraviesa a todos los colectivos es uno de los ejes principales que vamos a tener que trabajar, donde, como vos comentás, hubo varias denuncias, muchas de ellas estuvieron presentes en los medios de comunicación, en donde realmente yo creo que es algo urgente que debemos modificar, mejorarlo, el sistema de salud, porque hay gente que no tiene la posibilidad de ir a una clínica privada, son sectores vulnerados que recurren al sistema público de salud y lamentablemente no están siendo atendidos o su atención es mala. Actualmente tenemos el caso de una mujer wichí de 32 años, con 4 hijos, que tuvo una mala atención. Ella denuncia mala praxis, yo presenté la denuncia penal, también se presentó la denuncia administrativa en el INADI. La justicia deberá determinar a través de la investigación si se trató de una mala praxis, una mujer que fue operada y luego no se llevaron adelante los controles, y eso generó que su enfermedad avance y hoy está en un estado muy delicado de salud. Y eso son cosas que no deben pasar. Debemos humanizar los sistemas de salud, debe haber más empatía con las problemáticas sociales de Salta, porque estamos hablando de vidas de personas. Muchas veces se dice, bueno, la discriminación como una cuestión subjetiva. No, bueno, acá no hay algo subjetivo. Hay leyes en Argentina que penan
la discriminación. Hay leyes que generan derechos a personas que tienen la libertad, por suerte, de elegir su condición sexual, su ideología. Se discriminó, vos lo dijiste, un varón trans, un doctor no quiso atenderlo, un trato despectivo y discriminatorio. Son las cosas que no deben pasar, que nadie en ese sentido trabaja no solo en la parte administrativa para determinar si se llevó un acto discriminatorio, sino también generar políticas que modifiquen eso. Estamos en un trabajo de generar capacitaciones al personal profesional de los hospitales, Sí. Para que esto no ocurra. Y ese es un camino de construcción que debemos hacer. Nosotros nos hemos puesto a disposición de distintos funcionarios de la provincia, Derechos Humanos, el Observatorio de Violencia contra la Mujer, el área de salud, para ir modificando y trabajar en conjunto para evitar estas situaciones que creemos son muy graves. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el trámite? ¿Cómo es el camino cuando alguien es discriminado y quiere realizar una denuncia al respecto? ¿Cómo se debe trabajar y cómo se sigue justamente esta Pueden denuncia? hacerlo de distintas formas, consultarnos vía telefónica, vía presencial en la oficina. Nosotros estamos en Balcarce 175 de Salta Capital. Pueden buscarnos en redes sociales como INADI Salta. Hay un 0800, el cual pueden llamarnos las 24 horas del día. No solo realizar la denuncia, también nosotros hacemos asesoramiento gratuito, porque muchas veces hay consultas, hay dudas, a veces se plasma la denuncia y otras no. A veces se puede, con un llamado telefónico a un organismo, plantear la situación y se destraba o se hace una mediación. El INADI también hace mediaciones donde se convoca a las partes y a veces se llega a un acuerdo, se le explica por qué se lo está discriminando a la persona que quiere denunciar y muchas veces se resuelve, otras no, y el trámite administrativo se recaba toda la información, se avisa a la parte denunciada, tiene un periodo de poder hacer su descargo y luego esto se envía a Buenos Aires, donde emiten un dictamen que no es sancionatorio, el INADI no sanciona, pero sí genera una resolución con recomendaciones donde se deben modificar, ya sea un organismo o un profesional, donde se deben modificar ciertas prácticas. Pero nosotros no nos quedamos solo en eso, sino que paralelo gestionamos, por ejemplo, la joven de Tartagal, que no se atendió, una joven de 18 años, de la comunidad Toba, que tuvo 3 horas desangrándose en la vereda. Nosotros, además de la denuncia, lo que generamos con las autoridades provinciales es poder traer las altas, se la atendió en el hospital materno-infantil, se le brindó asistencia psicológica, se le brindó distintos elementos que tenían necesidad que contaban con la necesidad, y eso es un trabajo importante que hace el INADI en conjunto con autoridades provinciales, y eso es quizá lo más importante, porque es brindarle una ayuda, una asistencia a la víctima, y eso hace. Tal vez en los casos que está involucrada la salud sean como los más probables de probar, valga la redundancia, justamente por la condición física de la persona. Pero existen otros casos de discriminación en los que no es tan fácil probar que haya ocurrido. Recuerdo, por ejemplo, durante el verano fue conocido también el caso de un bar que no dejó entrar una pareja gay, justamente porque no decían que iba a ser incómodo para la clientela. ¿Cómo se hacen estos casos en los que, bueno, no hay un método para decir, bueno, tengo esta prueba contundente de que esto realmente ocurrió? Es mucha concientización. Estamos trabajando con el municipio. Digamos, la ley prevé que los locales tengan un cartel donde si se sufre discriminación, llamar a tal teléfono. Bueno, estamos trabajando para que se sepa qué es discriminación, porque mucha gente no sabe. Hay también una línea finita entre un maltrato y una discriminación. Es mucha concientización, capacitación, y generar un cambio de conciencia, un cambio cultural, de aceptar. Hoy vivimos tiempos donde la vorágine o los cambios son más rápidos que hace 20, 30 años. La gente se tiene que adaptar. Hoy hay nuevas realidades, hay leyes que respetan los derechos de todas las personas, y bueno, nadie está exento de la ley. Entonces,
El cambio es cultural, tenemos un trabajo largo, estos son cambios a mediano y largo plazo. Y bueno, es importante que todos los que tienen responsabilidades políticas, de diligencia y demás, estén a la altura de estas circunstancias y puedan generar cambios en sus propios organismos. Por eso yo me ocupo de ir juntándome con distintos referentes y funcionarios para ir generando también a través de ellos un cambio. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental para llegar a todas las personas con este mensaje, a toda la provincia. También estamos trabajando con los periodistas para generar que se informe bien, que se utilicen bien los términos para que no haya discriminación a la hora de informar, pero también que puedan divulgar todo el trabajo que hace el INADI y visibilizar aún más toda esta problemática y cuáles son las soluciones que llevamos adelante. ¿Existen estadísticas acerca de cuáles son los sectores que más discriminan en Salta y cuáles son los temas que más generan discriminación? Nosotros tenemos datos, pero son los datos de las personas que llegan al INADI. Tenemos muy claro que hay mucha gente que no denuncia por miedo, por no exponerse, porque, digamos, el ser discriminado es una situación difícil. Y tener que ir a denunciarlo lo expone a uno más todavía. Entonces, tenemos claro de que no es el total de la información, pero hoy los motivos principales son discapacidad, pueblos originarios, la comunidad trans, el eje de salud es grande, no recibir la atención adecuada, en educación hay muchas denuncias, pero bueno, creemos o quiero que en esta gestión sea más la gente que se anime a denunciar, que llegue al INADI. Por eso yo me encargo mucho de difundir dónde estamos, qué hacemos, porque eso va a permitir conocer aún más la realidad de Salta, y a partir del conocimiento de esa realidad uno puede elaborar mejores políticas públicas. ¿Qué pasa con el humor? Porque el humor es una herramienta que muchas veces permite decir cosas que se piensan, pero también puede llegar a bordear o incluso a caer dentro de lo que es discriminación. Pasó hace poco con la Negra Bernasi, exactamente, que hizo un comentario que para ella alegó decir que su grupo de oyentes lo iban a entender, pero causó realmente mucha indignación en otros sectores. Yo creo que el humor no es justificativo para discriminar, para evadir las leyes. Creo que tiene que haber un límite. Y me parece que la Negra Bernacci lo pasó ese límite. Yo creo que, por un lado, tiene el desconocimiento sobre el norte argentino, sobre lo que es Jujuy, la importancia de Jujuy en la construcción de nuestro país, una provincia hermosa que tiene tanta variedad cultural. Los jujeños son una cultura muy hermosa. Creo que sus dichos fueron desafortunados. Me parece que tendría que haber pedido disculpas y estaría bueno que venga al norte y conozca la realidad. Yo creo que el humor tiene que tener límites, y cuando se pasa ese límite y hay gente que se ve perjudicada y se han sentido discriminados por la forma en que se expresó hacia ellos, yo creo que está mal y que debe corregirse. Creo que lo entendió, creo que pidió disculpas. Ojalá, y en ese sentido los periodistas tienen una responsabilidad mayor, porque tienen un micrófono, hablan a miles de personas, entonces los mensajes que se bajan tienen que haber mucho cuidado. En Buenos Aires hay una gran colectividad boliviana y hay muchos jujeños. Y ese mensaje lo que puede generar es más discriminación hacia ellos. Es decir, porque seguramente ese dicho representa un montón de personas que piensan eso y después generan discriminación a la comunidad que vive en Buenos Aires. Entonces yo creo que hay que tener cuidado a la hora del humor. Creo que en otros colectivos ese tipo de chistes ya no se hacen. Antes se peleó mucho contra los chistes contra la comunidad judía. Hoy ya no se escuchan. Casi hubo un tiempo que se escuchaba mucho. Hoy es difícil escuchar un chiste contra judíos, y cuando se lo escucha la sociedad en general reacciona mal. No solamente eso, hay otros sectores también, podemos verlos también en el tema gráfico, incluso en nuestros mismos diarios, que antes en el sector, digamos, de la comunidad trans era caricaturizada de una forma bastante ridícula, y hoy también eso ha cambiado, ¿no? Eso tiene que ver también con una evolución, o
con de alguna forma hacer cumplir las leyes que están vigentes. Sí, totalmente. Yo creo que el mal chiste de la periodista tiene que ver con una visión centralista de Buenos Aires, muy despectivo hacia el interior del país, de no valorizar las culturas del norte, de despreciar lo que pasa acá en provincias como Jujuy. Y bueno, yo creo que estuvo bien la reacción por parte de aquellos que dijeron que estaba mal, que era un acto de discriminación. Ojalá no se repita, pero es una de las áreas en las cuales también trabajamos. También en lo deportivo hay un caso que salió, que me está interviniendo, del gesto del futbolista. El INADI, la verdad que está... el objetivo es construir una sociedad donde se respete lo diferente al otro. Es una tarea difícil, no la vamos a lograr en 1, 2 o 3 años, creo que tiene que haber una política de continuidad en el tiempo, que los funcionarios que después vengan continúen pensando lo mismo y que construyan una sociedad mejor para nuestros hijos. Bueno, perfecto. Entonces recordarle a la gente cómo pueden hacer para acercarse hasta el INADI o para hacer denuncias. Pueden llegarse a Balcarce 175, pueden buscarnos en redes sociales, como Facebook, INADI Salta. Hay un 0800-999-2352 que funciona las 24 horas del día, toda la semana. Vía mail puede ser salta@inadi.gov.ar. Ya sea una consulta o una denuncia que quieren hacer, y nosotros realizamos todo el asesoramiento gratuito que corresponde. Gustavo Farquharson, delegado del INADI en Salta, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.